aquí, cuando los chicos hinchas, entiendes el término futbolístico, ¿no? Hinchas de Sendero, no digo la gente de Sendero, ¿no? De Sendero, salía y hacía pintas, no eran detenidos, eran muertos en el lugar, porque la fuerza de la pintura estaba en equivalencia con la vida. O sea, esas nociones de lo que es vida y testimonio gráfico en Perú se dan de una manera que yo dudo que se dé en otros lugares, ¿eh? La preeminencia de la imagen es increíble. O sea, la imagen concentra el poder. Hasta tal punto de que lo articula y lo domina. Hay un manejo sobre la imagen, un sentido sobre la imagen que yo creo que viene de nuestra noción barroca de lo que la imagen expresa. O sea, nosotros creemos que la imagen expresa lo que es y que el poder que está en la imagen está ahí. Aquí la idolatría, la iconolatría está presente, pero ser un hereje de la imagen es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Acá la imagen es una cosa de juego. El aleccionamiento fue a través de la imagen, o sea, imponer la imagen, y definitivamente que nos castró, o sea, ha castrado literalmente toda nuestra evolución. Acercarse al poder es muy peligroso, en mi opinión, porque el poder tiene todas las posibilidades, tiene todos los medios, tiene todas las fuerzas en todos sentidos para convencer a los historiadores del arte, a los intelectuales en general, a los propios artistas, de que, bueno, sus críticas son muy buenas, se les llama a colaborar, sus posiciones son positivas, qué valioso que trabajen de esa manera, qué bueno que no estén de acuerdo con el señor presidente o con el señor ministro o con el señor secretario, etc. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen en esta separación? Pues yo creo que muchas veces, ¿no? Es decir, efectivamente, porque no se puede negar que de repente ha habido un encantamiento, una fascinación con el poder. Los intelectuales han cometido aberraciones a veces en sus apoyos a ciertos presidentes muy tristes, ¿no? Es decir, hay anécdotas. Por ejemplo, Echeverría, de manera caprichosa, un día estando en Buenos Aires, decide hacer una cena con intelectuales y artistas para el presidente de Argentina y manda un avión para subir a intelectuales y artistas que se fueran a cenar a Buenos Aires. Es decir, una cosa totalmente grotesca. Y prácticamente nadie dijo que no, ¿no? Entonces, este tipo de cosas efectivamente contribuyó a ese alejamiento de lo realmente social. Por eso insisto, lo único que puede remediar no es la voluntad de los artistas intelectuales, sino el hecho objetivo del debilitamiento del Estado, que eso es lo que los ha obligado a todos a pensar más por sí mismos y a tener cierta independencia, ¿no? El problema es que al mismo tiempo que se le da visibilidad, se lo domestica, ¿no es cierto?, se liman sus aristas. Es decir, rápidamente aquello que podía ser considerado disruptivo y que irrumpe en los medios, al poco tiempo se naturaliza como parte del metabolismo mediático del país. Estamos equivocadamente acostumbrados a pensar que el arte no hace nada, que efectivamente es inútil e inconsecuente. Y esto es absolutamente falso. En efecto, las producciones artísticas determinan y a muy largo plazo construcciones que son importantes a nivel de cómo se perciben los seres humanos, cómo entienden su mundo, cómo entienden su historia y también cómo entienden sus diferencias, sus odios y sus tensiones. Hay una eficacia política, retórica y cotidiana en la producción artística que la costumbre del esteticismo moderno nos hace olvidarnos. Vivimos en una especie de neurosis de la expectativa de la obra de arte cambiando el mundo cuando todos los días las obras de arte están determinando el mundo. Sería imposible imaginar las ideologías que ocurren en México sin darse cuenta que los muralistas efectivamente son algunos de los ideólogos más importantes que tuvo el continente o la nación, que de hecho produjeron una serie de expectativas sobre cómo debía ser la política, una serie de expectativas sobre cómo debía operar el espacio público, unas nociones sobre la historia y una serie de
de polémicas que sin la presencia de estas imágenes no hubieran tenido lugar. En ese sentido, efectivamente, los artistas intelectuales no pueden ser considerados como inocentes. Cuando los grupos se formaron en los años 70, en reacción al 68, como reacción al 68, y ocuparon la calle como su espacio de expresión, lo que hizo el aparato oficial fue desarticularlos al ofrecerles como individuos los espacios museísticos. Entonces, ¿qué sucede? Que el ego es muy débil y entonces Terminaron la todos carne peleados es débil entre todos. y todos los grupos se fueron desintegrando en favor de los individuos. Es decir, cada uno de esos individuos que integraban esos colectivos prefirieron hacer una carrera propia y dejar al lado el concepto colectivo. Sí, el Estado fue muy hábil en eso. Por un lado abrió unos espacios que se llamaban espacios experimentales, unos salones de experimentación abiertos a las agrupaciones y a los individuos, pero donde se podían hacer con la única condición de que todo fuera desechable. O sea que no quedó absolutamente nada de toda esa producción y al mismo tiempo empezó a favorecer, técnica de guerrilla, empezó a meter elementos subversivos, invitando a una bienal en Sao Paulo, y entonces todos los otros estaban furiosos contra él, pero al año siguiente era otro del mismo grupo, entonces también iba, y entonces ya en 3 años arrasó completamente con todo eso. No sé hasta qué punto fue consciente, pero sí. Eres un ingenuo. ¿Cómo crees que no? O plan maquiavélico, creo que sí.